WH Questions. Buenos días, clase. Hoy vamos a aprender sobre las WH Questions, que son preguntas que utilizamos en inglés para obtener información específica. Estas preguntas son importantes porque nos ayudan a comunicarnos mejor, entender textos y también a formar conversaciones más completas. Durante esta presentación vamos a estar viendo cuáles son las WH, cómo se estructuran, ejemplos de ellas y al final tendrán un reto para practicar. Sin más preámbulo, vamos allá. Primero vamos a revisar cuáles son las palabras con WH más comunes. Tenemos who, que significa quién. Tenemos what, que significa qué o cuál. Tenemos where, que significa dónde. Tenemos when, que significa cuándo. Tenemos why, que significa por qué. Tenemos how, que aunque no comienza con un WH, se incluye en el mismo grupo. Tenemos which, que es para escoger entre una cosa u otra y significa cuál. Tenemos whose, que es para preguntar de quién es algo o quién es el dueño de algo o a quién le pertenece algo. Tenemos whom, que es para a quién y es bien formal. Tenemos how many, que pregunta cuánto o cuántas. Tenemos how much, que pregunta cuánto o cuánta. Tenemos how long, que pregunta cuánto tiempo. How often, que pregunta frecuencia. Tenemos how far, que pregunta qué tan lejos algo está de nosotros. Y tenemos how old, que generalmente pregunta la edad. También puede preguntar qué tan viejo es algún objeto, qué tan viejo es eh, algo a lo que nos estamos refiriendo. Ok, ahora veamos la estructura básica. Generalmente las preguntas siguen este orden. Un WH más el auxiliar, más el pronombre personal, más el verbo de acción, más el predicado. Veamos un ejemplo. Why do you study English? Por ejemplo, why vendría siendo nuestro WH. Do va a ser nuestro auxiliar. You va a ser nuestro pronombre personal. Study va a ser nuestro verbo de acción. And English va a ser la parte del predicado. Pero, atención, en algunas ocasiones las preguntas pueden ser más cortas y solo tener el WH más el auxiliar más el pronombre personal. Esto pasa cuando usamos el verbo to be o cuando no necesitamos el verbo de acción. Más adelante veremos algunos ejemplos. Bueno, pues veamos algunos ejemplos donde no hay verbo de acción, solo verbo to be. Where are you? De nuevo, where es WH, are es el auxiliar y además funciona como, o sea, el verbo to be funciona como auxiliar y entonces tenemos you, que vendría siendo el pronombre personal o sujeto. Why is she upset? De nuevo, lo mismo. Why, WH, is es nuestro auxiliar, es un verbo to be que funciona como auxiliar. She es el pronombre personal y upset es parte del predicado. Who are they? How am I today? Lo importante es que notemos que siempre que utilicemos un verbo be en una pregunta con WH, el verbo be va a funcionar como nuestro auxiliar. Nunca utilizamos un verbo be y a la misma vez utilizamos el do o el does para el presente. Cuando hacemos una pregunta con WH, o utilizamos uno o utilizamos el otro. Veamos ejemplos de WH questions, pero esta vez con do and does. Bueno, veamos ahora estos ejemplos. Why does he bring his backpack every day? Si se dan cuenta, why es nuestro WH, does es nuestro auxiliar, he es nuestro pronombre personal o sujeto, bring
es nuestro verbo de acción y lo demás es predicado. Es importante reconocer esto para poder hacer estas preguntas correctamente, porque a partir de las preguntas, a partir de que nosotros seamos capaces de preguntar preguntas de yes o no, de WH, and tag questions, vamos a ser capaces de empezar conversaciones y de mantener conversaciones por largo tiempo. Vamos a ser capaces de comunicarnos en inglés. Por lo tanto, es esencial que sepamos hacer preguntas y por supuesto que sepamos responder a estas preguntas. Vamos a leer las otras. When do they start the competition? How do we finish this project on time? Where do you practice swimming after school? Noten que aparecen los auxiliares do and does antes del sujeto. Y esto es clave cuando vamos a utilizar los verbos de acción en presente. ¿Ok? Bueno, ahora viene el reto, la parte más difícil del video porque demuestra y les da a ustedes feedback de si entendieron o no. Van a leer, ¿ok? Van a leer las preguntas y las van a traducir al inglés. Es importante que presten atención a tres cosas. La palabra WH correcta, el auxiliar adecuado y el orden en el que la oración o la pregunta, en este caso, debe estar. No se preocupen si no están seguros, lo importante es intentar usar la estructura y que acabemos practicando para coger experiencia y, por supuesto, déjenme en los comentarios las respuestas para poder rectificarlos y ayudarlos. Y bueno, amigos, es todo por hoy. Si quieren seguir aprendiendo inglés de forma rápida y divertida, por favor dale like a este video, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.